Bueno, en el tema de este podcast, vamos a llevar y desglosar absolutamente todo sobre la industria de los videojuegos. O bueno, no absolutamente todo, pero vamos a intentar hablar y divagar sobre lo mucho o poco que tenemos sobre el conocimiento. Empezamos por los juegos de antaño, los juegos que nos pegaron y cómo eso fueron evolucionando y cómo fuimos evolucionando gracias a ellos. ¿Cuáles son nuestros primeros juegos, por ejemplo? ¿Cuáles nuestras primeras consolas, tal vez? Porque yo empecé un poco, no tarde tal vez, pero pues mi primera consola fue el Nintendo 64. Que mi primer juego, ¿cuál habrá sido? El de Star Wars. No sé si lo recuerdan, que ahorita está volviendo mucho con el reciente pasado 4 de mayo. Que estuvieron muy en rebaja varios juegos. El de carrera Star Wars Racers. Ah, el de la carrera, sí, El de las carreras, de exacto. pot, ¿no? No Ese. mames, qué juegazo, güey. Yo lo tengo, güey. ¿Tú lo tienes? Sí, güey. Es una verga. Ese fue como que de los primeros grandes juegos que tuve en mi Nintendo 64. Yo siempre anhelé tener Mario 64, pero la economía no nos daba para eso en ese entonces. Pero este juego de Star Wars fue el primero en el que te enganchaste, en el que sí le dedicaste bastantes horas de tu vida. Fíjate que sí fue de como que los primeros que empecé a jugar, con los que me enganché, pero tampoco era como que muy bueno en eso, porque igual yo era muy joven y no me fijaba tanto en la historia, sino que era como para jugar con mi hermanito, era el juego que podíamos jugar los dos y competir. Entonces, de repente, cuando ya llegamos a las pistas fuertes, como que ya no lo jugábamos, ¿no? Empezamos a jugar, llegamos a lo difícil, lo dejábamos y luego regresamos a empezar desde el principio, ¿sabes? Pero porque la cuestión no era tanto el juego como el divertirnos entre nosotros con el juego. Las primeras veces que los dos jugaban en la misma consola al mismo tiempo, el mismo juego, ¿no? A huevo. Ajá, era como que Sí. el juego que teníamos de dos, ¿no? Ajá. Bueno. Huevo. Que ese es un tema, ¿no? Quizá habrá que discutirlo más adelante, ¿no? El hecho de reunirse a jugar, güey, las posibilidades que se dieron con ese pedo, ¿no? Por ejemplo, con el 64, que eran 4 por primera vez, ¿no? Mi primer acercamiento con los videojuegos, fíjate que siempre fue como muy bowlerista el pedo, ¿no? Porque mis papás creían, güey, pues que, no, güey, o sea, que hacían mal los videojuegos, güey, ya sabes. Entonces, la primera vez que jugué fue en casa de mi padrino en Monterrey. Su hija es más grande que yo, ella debe tener ahorita como 35 años, entonces ella tenía un NES, ¿no? Entonces el primer juego que jugué fue el Mario Bros, güey, así como viene, ¿no? Creo que era el 3, o ese salió para No. ese... Ese salió para el SNES. Sí, porque ya fue cuando salió toda la colección de... Entonces y se empezó a llamar Super Mario Bros. ella tenía los dos. Tenía el SNES y tenía el NES. Ok. Entonces el SNES jugué en Mario 3. Y el otro, el NES, pues ya jugué así, ya ni me acuerdo cuál era, pero pues era un Mario, güey, ya sabes. Entonces fue así como mi primer acercamiento. Después, unos amigos de mis papás, su hijo tenía un 64. Y ahí fue, yo creo quizá un momento impresionante cuando vi como el juego más gore que había visto, que era Conker's Bad Fur Die, ¿no? Ah, era otro pedo, igual de mis primeros juegos, aunque nunca lo tuve formalmente. Pero, güey, o sea, yo me acuerdo que me impresionaba un ver la sangre, güey, ¿sabes? Y ahí fue también donde conocí el GoldenEye de 64, de James Bond, ¿no? Entonces me acuerdo 007. que lo jugábamos ahí con mi amigo, tenía los 4 controles y todo el trip, jugábamos Conker, güey, ¿sabes? Y entonces o sea, después de tener como este trip así como bowlerista con respecto a las consolas y todo, mi primera consola fue un Game Boy Advance. Bueno, mi primer, ya en forma, cuando logré convencer a mi mamá de que no había epilepsia, ni era del diablo, Nintendo, ni nada, ¿no? Y mi primer juego, me acuerdo que fue F0, Maximum Velocity. Uf. No mames. Deben revivir esa franquicia. No mames, qué juegazo, güey, me mamaba. Y lo que más me gustaba, güey, que tiene que ver justamente con lo que vamos a platicar al ratillo, era que como mi hermano también tenía un Game Boy y teníamos el cable Link, podíamos jugar los dos, güey, a las carreritas, ¿no? Y fue el Game Boy Advance, güey, la consola de la que más juegos tuve, güey, y tengo.
¿no? Y siempre tratábamos de que fueran juegos multiplayer, ya sabes, para eso, ¿no? Para tener ahí pues, las formas de jugar, ¿no? Pero yo creo que ese juego, siendo mi primera consola, el Game Boy Advance como tal, después de años de jugar viendo, ¿no? Y de tener ahí, fue Maximum Velocity, siendo después que llegó, que lo encontramos en una tienda, en una venta de garage, el Nintendo GameCube, ¿no? Siendo, creo yo, y nos incluyó 2 juegos, que fue el Mario Sunshine y me parece que Clásico. era el de Rogue Leader, ¿no? Rogue One, Rogue... ¿De Star Wars? Sí, de Star ¿De Wars. Star Wars? No me Es de naves, es de naves. No sé, Y es- no te podré decir. de hecho, es una continuación de la franquicia, de una franquicia de 64, que era el Rogue algo. No, no me suena. Pero pues estaba verguísima, ¿no? Ya por pilotear las naves, güey, de Star Wars, güey, todo el trip, la neta fue igual otro juego de los que más me marcaron, ¿no? Pues ahora, Fíjate cómo es interesante que tanto tú y yo, nuestras primeras consolas, están relacionadas con Nintendo. ¿sí? Porque ahorita nos va a compartir su experiencia, Iván. ¿Qué dices, Iván? Pues fíjate que la primera consola a la que me enganché totalmente fue al Super Nintendo. Porque mis hermanos, que son bastante mayores que yo, ya la tenían. Tenían varios juegos, porque pues igual siempre jugaban de 2. Porque fue como que la primera consola oficial que tuvieron. Pasó mucho tiempo que ellos ya eran adolescentes y como que ya no les interesaba mucho este trip. Y pasó a mis manos. Y me acuerdo de dedicarle horas al Mario. Y sobre todo a Sunset Riders. Sunset Riders creo que es de mi top 3 de juegos favoritos. Que eran unos de vaqueros. Que no sé si algún día los llegaron a ver, los llegaron a jugar. Neil. Eran unos vaqueros del viejo que cada quien tenía un tipo de arma diferente. Y era un mundo plano donde te disparaban desde un montón de lados y tenías que esquivar y disparar. Ese fue el juego que más me enganché. Nunca lo pasé porque para terminarlo necesitabas una capacidad en tus manos muy elevada. Cosa que pues a mi edad yo tenía como unos 6 cuando yo empecé a tocar esos juegos. Nunca lo pasé. De ahí, esa fue la primera consola que me tocó. La primera consola que me enganchó por completo y tuve miles y miles de juegos porque en esa época pues la piratería estaba a todo lo que da. El Play. El PlayStation 1, claro que sí. El PlayStation 1, claro que sí. A huevo. Fue la primera consola que compré tantos juegos piratas como podía. No fomentamos la piratería, solo hablamos de las circunstancias que nos llevaron a adquirir determinados productos fuera de lo que podemos decir Original, ¿no? original, que la función nunca fue atentar contra nadie ni contra ninguna empresa, simplemente fue buscar la diversión respecto a las capacidades socioeconómicas que teníamos en el momento. Sí, y era porque tus papás no te iban a comprar juegos, güey. Entonces tú lo comprabas, güey, con lo que tenías, güey. O si tus papás se lo compraban, como era mi caso, obviamente te compraban el de menor costo. Nunca te iban a comprar el de 600 Ah, baros que huevo, costaba en güey. Blockbuster o yo qué sé. Mi primo tenía el Play 1. Yo ahí jugué por primera vez Crash Bandicoot. Uf, a ese Y le dediqué horas. Spyro, güey. Pero, ajá, continúa. Spyro fue uno de los juegos que siempre quise tener. Pero Tampoco, nunca lo jugué. ¿nunca lo jugaste? No, nunca. O sea, lo jugué como 2 veces porque un primo lo tenía, pero nunca lo pude tener. En esa consola del PlayStation 1 me acuerdo a la perfección haber acabado como 5 o 6 veces el Spider-Man. Que no sé si se acuerdan. huevo, güey, El no Spider-Man, manches, sí, el sí, Spider-Man sí, sí. era otro juego, fue un parteaguas en los juegos de superhéroes, pero sin duda. A ti no te tocaron porque eres un niño Nintendo, a ti no te tocaron muchas cosas buenas que sucedieron en Microsoft y en Sony. No, por ejemplo, Spider-Man, yo hasta el 2, que fue el que jugué, que ese sí estaba muy chido. Estaba, pues, no, el 1 me acuerdo que no te podías bajar del techo, ¿no? Estamos hablando de Ajá, eso. sí, Sí, no, eso no había- exactamente. No te podías bajar de los techos. Y había como una ya- especie de neblina, ¿no? Ajá, era como una especie de neblina. Ya el 2 estaba muy chido El piso porque de ya lava. estabas en Nueva York. Ujú. Y bueno, de una otra forma, las gráficas estaban muy bien para ese entonces, estaba muy chido. Era como que el principio de lo que ahora es el mundo abierto, ¿no? Donde podía estar yo por las calles de Nueva York y decidir qué hacer, porque había varias submisiones. Ujú. Y ese es el Spider-Man que me tocó. Por ejemplo, Crash Bandicoot
en casa de unos primos igual lo llegué a jugar. No lo tuve. Qué juegazo. Si algo podría decir que más adelante lo vamos a hablar, ¿no? Pero adelantando un poquito, el hecho de que Crash ya está para Nintendo, ya está en Switch y es una de las compras que tengo en la lista, ¿no? Entonces, pues se ha abierto el mercado a eso, pero no lo jugué. Entonces, para mí sería como que va a ser como que esta nueva experiencia, esta experiencia por primera vez, ¿no? Con el Crash. Pero no, yo sí soy niño Nintendo, porque además de Star Wars, yo tenía Pokémon Stadium, lo 1. ¡Ah, qué juegazo! Juegazo. Sí. De los mejores, creo que el mejor juego de Pokémon. De los mejores, sí, parece que Sí. el mejor juego de Pokémon, el Sin Pokémon duda. Stadium 1. Lo jugaba con mis primos, con mis primas, era porque había para todas las edades, para todos los géneros, para todo. Sí, yo ese juego me acuerdo que lo tenía un vecino. E iba con mi carnalito, con David, y cruzábamos, íbamos a su casa, güey, horas, cabrón, jugando el Pokémon Stadium, güey. Es que estaba muy chido porque así como habían las peleas Pokémon, que es lo que caracteriza a Pokémon, también había los minijuegos. Sí, güey. Había el playground donde verga, podías sí, hacer como sí, que sí, había uno sí. donde Clefairy hacía sus pasos de baile Ujú. y tú tenías que seguirlos y aprendértelos y estaba bien chido, estaba bien cabrón. Estaba donde... ¿Cómo se llama? El Scyther, güey, que tenía que cortar troncos, güey. Ah, sí, que llegaba un punto específico donde te daban más puntos. Le pero ahora tenías que sí. cortar, güey, donde había una línea. Un frame exacto Sí. donde tenías que cortar. Pero ese era en el 1. No, yo creo que fue en el Pokémon Stadium Eso 2. creo que fue en el 2. Cuento, neta. Porque en el 1 me acuerdo que estaba el de Clefairy, estaba el de Sandro, había uno de unos Pokémon de agua, creo. Igual donde corrían los... ¿Ips? ¿O este es en el 2? Es en el 2. También. Había uno de Pikachu que no recuerdo Había uno muy de bien cómo Pikachu era. y Voltrop. Ajá, que donde tenías que como prender que- como unas luces o algo Ajá. así, no recuerdo bien. Tenías que hacer Ah, como que huevo. ciertas... De hecho, ese particular minijuego nunca lo alcancé a comprender. Porque en ese entonces, pues, algo que a los que no... Los que crecieron con videojuegos no me van a poder mentir. Que siendo hispanohablantes, aprendías inglés porque aprendías inglés con Sí, los a videojuegos. huevo. Porque en ese entonces, no es como ahorita que eliges tu idioma. O sea, sí había juegos que podías comprar en español, pero no todos. O no todos llegaban, no todos sabían. O sea, estás hablando de que hay toda una generación que aprendió a hablar inglés de forma intuitiva, así de... Exactamente. Y es lo que está haciendo mi hijo ahorita. ¿A huevo? Porque ahorita sí ya puedo poner el idioma, pero yo ya me acostumbré y todo lo que yo juego siempre está en inglés, precisamente para practicar mi inglés. A huevo. Y ahorita mi hijo, pues intuitivamente ya sabe cuáles son las palabras que corresponden a start, a close, a save. Que más adelante él les va a dar más el significado, ¿no? Ya cuando empiece a jugar Pokémon, va a poder aprender más. Ahorita que viene Pokémon Espada y Escudo. Yo aprendí a hablar inglés mucho por Pokémon. Te he de decir, espérate, que creo que se nos está pasando un clásico del Pokémon, güey, que es el Pokémon Snap, güey. Precioso juego. Vato. Ese nunca qué lo tuve, pero gran yo... juego. Yo lo tengo, güey. Si ¿Todavía quieres, lo tienes? todavía lo tengo, bro. Ahí lo tengo en mi casa. Luego el güey. cuate, güey, que te dice, todavía yo siempre, vamos a jugar Switch, vamos a jugar eso, no sé qué. Y él ni madres, güey. Está bien, voy a traer el 64, güey, para jugar a tomarle fotos a los Pokémon. Era güey. precioso. Yo nunca lo tuve, pero sí lo iba a jugar en ese entonces cuando había los centros para videojuegos. güey. Verdes, es otro tema, güey. sí Es otro cierto. tema, es precioso. Es que en ese momento creo que cualquier idea que rompiera con el esquema que había en ese momento en la industria nos volaba la cabeza así inmensamente, como lo hacías hace rato en Spider-Man. No te podías bajar del techo y ahorita lo recordamos como que con risa, pero en ese momento era, vato, estoy haciendo lo que yo quiero y puedo usar las telarañas por todo el mapa si quiero, Ujú. pero no me puedo bajar del piso. Pero no me importa porque me están dando absolutamente todo lo demás y en ese momento nos volaba la cabeza. Porque vale aparte del reto, Increíblemente. ¿no? Que tuvieras como que tus limitantes a lo del juego. O sea, el juego te provee de ciertas cosas que no puedes hacer en la vida real. Y al mismo tiempo te quita cosas que sí puedes hacer en la vida real. Ajá. Y te reta a que pienses, a que busques soluciones y a que llegues pues al fin último, ¿no? Que siempre tienen como que ciertas maneras de llegar. Ahorita con los mundos abiertos ya tienes como que más opciones. Ya no tienes que seguir como que la línea que te pone el juego, sino que ya tú puedes llegar a ciertas
soluciones distintas. Pero yo siento que eso ha hecho que el gamer, que el jugador sea un poco más flojo. De repente puedes encontrar soluciones fáciles y ya no te tienes que retar como cuando nosotros teníamos que estar y la solución era una. Ajá, exactamente. Solo lo puedes hacer de esta manera y tienes que tú desarrollar la habilidad para alcanzarlo. En cambio ahorita no es que el mundo abierto esté mal, sino que Hay atajos, hay muchos atajos. ya depende mucho del espíritu guerrero del videojugador, Ajá, ¿no? exactamente. De decir, lo quiero hacer y lo quiero hacer chingón. Quiero enfrentarme a ese reto. Porque si no, pues puedo buscar la manera fácil de hacerlo nada más con la intención de pasar el juego. Y es cuando se rompe, ya no quiero como que divertirme con el juego, nada más quiero pasarlo. Y ya que tocas ese tema, ¿cuál es la parte más frustrante que ustedes recuerdan que los tuvo así atrapados a la consola? Que no dormían, cabrón, tratando de encontrar así como la solución. Porque no sé si les pasaba, güey. O sea, yo recuerdo que cuando me trababa en un juego, de noche, güey, como que soñaba, güey, las múltiples posibilidades, güey, para pasar esa madre, güey. Y entonces, si se me ocurría esa madre, güey, despertando, güey, lo primero que hacía era prender la consola, güey, para saber, güey, si funcionaba la idea, güey. Si funcionaba, güey, era una verga, güey. A mí me pasó algo curioso en ese sentido, de que fueron como que mis primeras experiencias con el inglés como tal, y que lo mismo, aprendí inglés gracias a los videojuegos. Y como son las primeras experiencias con el inglés, recuerdo muchísimo haber empezado a jugar el Ocarina of Time ¡Hala, qué en juegazo! güey, inglés. Simón! Ajá. Y me acuerdo que como era la primera vez en mi acercamiento al inglés como tal, de leer un texto completo para saber qué hacer en el videojuego, en la historia principal, ni siquiera en una side mission, en la historia principal, Ok. me tomó horas y horas, y de hecho creo que nunca la acabé hasta que ya descargué el emulador y por mis meros huevos dije, esto no lo puedo no jugar. Y lo acabé, Vergas, ya, a huevos. ahora ya creo que tenía como 18 años cuando lo acabé por primera vez. Vergas. Porque cuando estaba niño me tomó muchísimo tiempo por esta barrera del idioma, Del idioma. que hace ratito tocamos, que estaba muy complicado de realizar, de llevar a cabo. Pero si ponemos un juego en específico que me costó horas y horas y horas, definitivamente tendría que poner Doom. ¿Doom? El primerito. Verdes. Creo que no lo jugué en su tiempo porque definitivamente no es de mi generación. Pero cuando lo jugué ya tenía como 10 años más o menos. Y aún así me costó horas y horas y horas y horas. Ni siquiera me acuerdo de cómo lo pasé. Simplemente me acuerdo de jugar horas y horas y hasta que ya. Me acuerdo que llegué al jefe final, lo maté y ya. Ha sido como que el juego más difícil que me he enfrentado. Claro, sin tocar a Ninja Gaiden, el Ok. primerito. Pero ese sí está imposible, ese sí lo hicieron para extraterrestres. A huevo. Pues, por ejemplo, hablando de lo que mencionaste, de la barrera idiomática y lo que dice Elías del juego que les costó mucho, a mí otro de los grandes juegos que tuve para Nintendo 64, que como que eran los que me compraron mis papás, ¿no? Porque eran los que habían y me imagino que estaban baratos porque no correspondían a grandes franquicias. Yo tenía dos juegos muy característicos, uno que se llamaba Chameleon Twist, que era de un camaleón Ok. antropomórfico, que obviamente el camaleón con las gráficas del 64, ¿no? Que era como un tipo Sonic pero sin las espinas. Ok. Y otro que se llamaba Silicon Valley. No sé, supongo Pero que no me tampoco suena, le suena. no, no, Porque no. eran esos juegos como que medio feos, güey. Los indie, ¿no? Los primeritos huevo. indie, eso te iba a Los decir, los podemos primeritos llamar los indie, primeritos güey. indie. Y todavía el Chameleon Twist era como más para niños, ¿no? Eras un batito, eras un camaleón, sacabas tu lengua, güey. Y el chiste era que con tu lengua, pues podías atrapar a los malos, o podías subir, o podías usar como puente. Era ver cómo manejabas tu lengua y los movimientos para destruir a tus vatos. Era como un tipo Mario Bros, pero con un camaleón. A huevo. Ok. Estaba chido, estaba complicado porque usaba los botones y usaba el botón Z, que existe el botón A Z. huevo, sí. Existe el botón Z en el control del 64 Con ese y disparabas en GoldenEye. ajá, y mucha gente no lo sabía.
O sea, mucha gente no sabía que existía ese botón, porque yo me acuerdo de estar en fiestas y decirle al vato, es que eso funciona con la Z, y que me digan, no hay Z, pendejo. O sea, tener ese conflicto existencial de agarrar y decirle, voltearle el control y decirle, aquí está la Z, chingado millennial asqueroso. Existe ese término, güey. No, Bueno, es que ahorita me viene a la mente, pues no sé si vieron ese meme donde hay unos millennials. Dicen, ¿cómo identifican millennial? Claro que nosotros también somos millennials, ¿no? obvio. Pero donde están agarrando Yo no. donde están agarrando el control y el control de 64 lo agarran con su pulgar y su índice, la palanquita, el joystick. Huevo. Entonces, luego ves como que la falta de experiencia, Sí, a ¿no? huevo, sí. Pues el echámosle un twist planteaba como que usar los controles de una manera muy específica y eso era como que el gran reto, ¿no? Ver cuál es la combinación de botones exacta para cumplir con esa función. A huevo. Y nunca lo pasé Verga. porque de repente llegaba un punto en donde no sabía qué hacer porque no entendía, ¿no? Pero el que sí quería hacer mucho hincapié es en este de Silicon Valley, que está muy chido, güey. La verdad, se trata de que como que descubren vida en otro planeta, ¿no? Ajá. En una estación espacial. O sea, se trata de una estación espacial donde hay como que diferentes ambientes. Ok. Hubo un tiempo en que se quiso hacer eso, no me acuerdo cómo se llamaba Proyecto no sé qué, donde querían hacer en el desierto, pusieron una cúpula y querían meter un ecosistema acuático. Eso sé que, bueno, me lo han contado mis antepasados, mis tíos mayores, ¿no? A huevo. Pero esa era una estación espacial donde habían distintos ecosistemas y se trataba de dos vatos, un humano y un robot, que iban a ir a esa estación espacial a ver qué había como para rescatar a la Tierra, ¿no? Como que un poco adelantados a su época, pensando en el apocalipsis y la extinción de la Tierra. Y cuando iban, chocaban Ok. y se estrellaban en la estación espacial y el humano no moría, quedaba atrapado. Pero el robot como que se echaba a perder y el chip, el cerebro del robot salía y lo que tú eras el chip. Tú manejabas el chip. Vergas. Y los animales que había no eran animales formalmente, eran robots animales. Tienen su nombre actualmente, pero no eran robots en formas de animales, ¿no? Entonces cada uno tenía como que su característica especial. Por ejemplo, había un pingüino que era como un jetpack, o había un ratón que era como un carrito. Entonces se trataba de que tú, como el chip, Ujú. te podías meter en el cuerpo muerto de estas criaturas, Vergas, ¿no? qué intenso. Entonces, al principio, porque me acuerdo, empieza con que está un perro y una oveja que se están como que enamorando, ¿no? Porque se ve que se acercan, que salen los corazones y en que choca la nave es la que mata a la oveja. Y entonces tú como chip te metes al cadáver de esa oveja y lo que sigue es que manejes a la oveja. Entonces cada vez que quieras cambiar de cuerpo requiere que mates al animal al que te vas a meter. Entonces obviamente al principio cuando tienes a la oveja tienes que plantearte cómo, porque la oveja no es un asesino, no es un depredador. Tienes que buscar cómo encontrar o un cuerpo, porque creo que sí había un animal depredador que moría y te podías meter. Y ya como un depredador puedes matar a otros y meterte a su cuerpo. Y ese tampoco lo pasé, porque ese sí estaba muy difícil. Porque de repente llegabas como un ratoncito y tenías que matar osos polares. A la verga. Y sí se ponía intenso. Y además de que realmente como no entendía pues las letras a grandes rasgos, el texto, no sabía muchas veces qué hacer. Pero ese juego es maravilloso. Te soy sincero, le hacen un remake para Switch y me lo vendiste, güey. Se ve chido, güey. Sí, se escucha, se escucha. Te lo voy a buscar ahorita. Sí. Va. O sea, me lo acabas de vender muy, muy cabrón. O Yo- sea, si mañana lo anuncian para Switch, Lo compras, güey. lo compro. Verga. O sea, ya de por sí quiero un Switch y me anuncian ese juego y me ponen un tráiler mamalón. Lo compro el día que salga, güey. Le pago la preventa a gamers, al que sea. Se llama Space Station Silicon Valley. A la verga. Búsquenlo, googleenlo. Pueden poner Silicon, es Silicon Valley Nintendo 64. Está precioso el juego. Este juego no Ese se está en basaba Mercado Libre, güey. no se basaba en alguna caricatura.
Porque me acuerdo que el perrito era como que de alguna caricatura, tengo la idea, pero no recuerdo bien. No sé, la verdad no te Verdes. sabría decir. Búscalo en Mercado Pero Libre, estaba muy güey. chido, güey. Si lo encuentras, güey, lo compramos entre todos, lo jugamos aquí en el 64, güey. Ah, güey. Oye, Yo el juego que a mí me acuerdo que me quitaba el sueño era uno de Game Boy Advance que se llamaba Frogger Adventures. Era una maldita rana, güey. Pero pues estaba bien complicado, güey. De... Era un mundo donde habían como que varios mini puzzles que tenías que brincar en las hojitas. No. O sea, era un juego donde había diferentes templos y tenías que recuperar los elementos y todo el trip. Estaba chido, estaba padre. Pero, por ejemplo, yo me considero igual. A mí me gusta mucho ¿Es ver... este? Sí, güey, es ese. Frogger Adventures, güey. Y me acuerdo, güey, que, o sea, llegaba un momento, güey, en que la dificultad era mucha, güey. Pero lo que decía Andrés, pero la solución solo era una. Entonces, lo que tenías que diseñar en tu cabeza, pues era como todas las estrategias, pues, para poder sortear esa única como solución que tenía, ¿no? Y haz de cuenta que el chingado, la rana, güey, no disparaba, no hacía nada, güey. Era un juego de esquivar, ya sabes. Entonces, está complicado, güey. Sin embargo, por ejemplo, un videojuego que yo recuerdo con mucho cariño, pero ese yo no lo jugué, lo jugó mi hermano. Y a mí me gustaba mucho ver que lo jugara él, porque a mí me da un vero de miedo, güey, que era el Resident Evil 4, güey, para buenísimo. GameCube, güey. Ahorita viene para el Switch. Neta, verde, o sea, la neta, güey. Papá. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos mi hermano y yo a un juego así como de survival horror, güey. Ya sabes, algo así intenso, güey. Yo no lo jugaba, güey. Me da un vergo de miedo, güey. Y fíjate que ya el Resident Evil 4, a pesar de ser un survival horror, como que ya le había bajado al gore y al miedo que te planteó en Resident Evil 1. Que yo no jugué Resident Evil en su época. Igual, mi primer Resident Evil, y ni ahorita, güey, pero cuando salga para Switch probablemente lo compre. Pero Resident Evil 4, que igual fue mi primer Resident Evil, luego me enteré que sí, no estaba tan denso. Neta. Sí. El Resident Evil 1 fue un parteaguas total del horror, del survival horror. Yo recuerdo, ni siquiera lo jugué, recuerdo haberlo visto en... No sé si, no recuerdo si fue Nintendo Manía o algún programa así, donde lo hablaban, y fue como que de los primeros juegos que empezaron a decir que eran malignos y que eran del diablo, porque Nomás está ahí sí, cabrón, güey. sí, a Konami sí se le fue un poquito la cabeza con ese juego, o sea, Japoneses al fin, güey. para vendérselo a niños, que en esa época pues toda la industria estaba centrada en los niños, porque éramos como que eran la primera generación que tocaban los videojuegos. Para cuando salió Resident Evil 1 estaba diseñado para adolescentes y esa madre no era para adolescentes. Ah, huevo. No era para adolescentes y mucho menos para un niño. Pero Resident Evil 1 sí llega un punto en que te estresa tanto que lo tienes que dejar de jugar. Porque igual es el modo de cámara, ¿no? Porque nosotros jugamos Resident Evil 4 y tú veías a Leon en tercera persona. Ah, En bueno, modo sí es aéreo. cierto. Ajá. En cambio, ya en Resident Evil 1, la cámara tenía una forma estática y tú te movías a tu personaje con base en cómo se veía en la cámara. O sea, tú podías cambiar el pasillo, cambiaba el ángulo de cámara. De repente. Y si te quedaba de frente, porque el personaje podía estar de frente a ti, y ponías la palanca por lógica hacia abajo como para irse, él se iba para atrás, güey. O sea, Ok. como que cambia el ángulo de cámara, pero los controles siguen siendo los mismos. A ver. Entonces, eso está chido porque a la hora te apendeja al momento de correr, güey. No sabes para dónde te vas a correr y vienen los zombies y dices, ¿qué pedo, güey? Y eso es exactamente el tema que queríamos llegar a tocar así por concreto, en el sentido de esas pequeñas cositas que hicieron en la industria, que marcaron un antes y un después, y ahorita lo recordamos y decimos, qué buen puto juego. Fíjate. Específicamente por eso, o lo recuerdas simplemente por eso, y puedes decir, qué buen juego. Sí, exactamente. Ahora, no sé ustedes, pero por ejemplo, así ya pensando seriamente, o sea, concretamente, cuál fue mi primer acercamiento a lo que se puede considerar un videojuego, pues fue la computadora, güey. No sé si a ustedes les pasó. O sea, yo recuerdo que en la computadora jugaba mucho. O sea, no me compraban consolas de Nintendo, pero sí teníamos una computadora en la casa y tenía juegos así como La Aventura de Timmy
Osis World, güey, una madre así, güey. Age of Empires. Pero eso fue después. Pero ajá, en la primera computadora que tuve cuando yo tenía 6, 7 años, eran jueguitos así, de niños, ¿no? Un arquerito, ¿no? Mis papás jugaban un juego que se llamaba Chips, ¿no? Que era un juego así primitivo, como de cuadritos, donde un batito tenía que ir como recuperando chips porque estaba jugando dentro de la computadora y se peleaba contra virus, ¿no? Entonces, era un juegazo, güey. Tetris, me acuerdo que mi mamá jugaba un chingo Tetris. Mi mamá jugaba Solitario, ¿no? No sé si podemos llamarlos videojuegos como tal. Pues es que sí eran, porque Es en que- la época eran como que era maravilloso poder jugar solitario. Realmente, si tú me dieras ahorita una baraja y me dices, oye, juega solitario, ni madres, güey. Juego, güey. Pero en su época, cuando me la estaba pelando, era jugar solitario y El Spider, Buscaminas, bro. El Buscaminas, que me tardó un chingo. O sea, me tardó un chingo en entenderlo. Un chingo al grado de que hace apenas unos 3 años para atrás de mi vida dije, ya sé cómo jugar Buscaminas, güey. Y hace Estás todo 3. meco, güey. Pues, es que no eran mis juegos en ese entonces. Yo tenía uno. Bueno, yo no tenía porque yo no tenía la computadora. Mi tía, cuando iba a casa de mi tía y nos ponía la computadora, había uno de un vato que era como un esquiador, güey. ¡Oh, Y güey! bajaba, güey. Y había de un repente robot, salía- güey. Y de repente salía el Yeti, güey. Te atrapaba. ¡Sí, güey! Precioso. Pero nunca puedes escapar de ese güey. Ay, nunca podías escapar. Y era como que lo chingón de saber en qué momento va a llegar, güey. Y cómo lo puedes evitar y qué puedes hacer. Pato, güey. O sea, acabo de tener una regresión bien densa, güey. El juego del esquiador, güey. Sí. Era otro pedo, güey. Sí, güey. Y me acuerdo que en Monterrey hay un mercado, güey, así de cosas piratas, güey, que se llama La Pulga. Y ahí mi papá compraba como antologías, güey, de demos de juegos de computadora. Sí. Venían incompletos, pero tenías como los primeros 3 niveles fácil. Y me acuerdo que ahí conocí, por ejemplo, Edward Jim. Tenía un pequeño... ¿Nunca jugaron Edward Jim? Era un astronauta con cabeza Ya. de gusano, ¿no? De lombriza, güey. De lombriza, juegazo, güey, juegazo. Conocí esos juegos. Entonces yo creo que no podemos hablar tampoco como de nuestro inicio de videojuegos sin pensar en la computadora, güey. Es que esa es una de las grandes temáticas que se manejan hoy en día. Yo soy PC Master Race, yo soy de consola, etcétera. Pero creo que todos en algún momento jugamos y le dedicamos horas a una computadora. A huevo, güey. Y yo específicamente me acuerdo de dedicarle horas y horas y horas de mi vida. Me acuerdo haber jugado todos los juegos para saber cuáles eran en el Neo Geo. El Neo ¿no se acuerdan del Neo Geo? Yo sí me acuerdo del Neo Geo y de hecho ahorita si ves en la Master Race y minimizamos, tengo descargada la aplicación, güey. Porque todavía lo juego, todavía tengo los ROMs. Ahí está, güey. Yo igual lo tengo en mi laptop, sí, yo juego, me compré los botones y las palancas para poder jugar King of Fighters cuando yo quiera y donde quiera y sin pagar un Oye, maldito Luego precio. el cuate que tampoco invita. Oye, de Neo Geo solo era tengo uno. Metal Slug, ¿no? Sí, claro. A huevo. Fue cuando empezaron las maquinitas. A huevo. Y Sí, algún sí, sí. genio lo empezó a sacar para Oye, computadoras. pero que ese es otro tema, güey. La cuestión de las arcadias, güey. La cuestión de las maquinitas, güey. Que creo que muchos podrían decir que ese es específicamente el punto donde tocaron un videojuego y se engancharon sí. en unas maquinitas de la esquina de su casa. Yo al recuerdo lado de que su en una casa. maquinita me pasé el Metal Slug 2. Sinceramente nunca me pasé Metal Slug hasta que lo tuve en mi computadora. ¿Por qué? Porque tampoco tenía mucho dinero. Pendejo, güey, pero terminé Metal Slug 2, güey. Estaba chido, güey. Claro que luego y eso- lo estabas jugando, güey. Nos falta el vato que se apenejaba y te robaba tu moneda, cabrón. Pura gente gandalla, güey. Sí, güey. Y con mi papá, güey, creo que me pasé el Double Dragon, güey. Uf. No sé si se acuerdan de un jueguito de Neo Geo que era... No me acuerdo si eran Samurai Shodown. Que era un juego de peleas, pero era de samuráis. No, güey, Habían me como acuerdo. 6 personajes para elegir, pero uno tenía unos chacos, uno 2 espadas, uno solo una. No eran las tortugas ninja, güey, en el juego de No mames, cabrón. No, porque era un juego de peleas. Pero también era una verga, güey, de las tortugas. De los claro que Simpsons, sí. cabrón. Los Ah, Simpsons, los Simpsons. Virtual Bart, güey. Verdes, Virtual sí. Bart, ahorita lo juego, güey. También estaba el de Golden Eggs. Golden Axe o Golden Eggs, no sé cómo le digan. En Arcadia estaba ese. El de Otra- 007, ¿no? No. No, Golden Eye, ¿no? Era- de Neo Geo. Estaba Era Neo Geo. Estaba Sonic, güey. Ah, huevo. Classic Sonic.
El Rey León, el de Aladdin. El de Aladdin es un juegazo, güey. Sí. El de Aladdin es un juegazo. De hecho, había varios de Disney, había hasta las Pataventuras, el de DuckTales. Había varios Jurassic Park. Güey, llegaron a jugar esa Arcadia, güey. Pero el de las El de- pistolas, güey. Pero que tenía las pistolas, güey. Que ibas en el Jeep, güey. O sea, que te estaban en recorcholis en todos lados, güey. O sea, que te sí, metías, sí. güey, a la cabina, güey. Precioso. Tenías Ah, tu chingada ok, sí, pistola, sí. güey. Sí, Verga, güey. Eso me gustaba mucho, güey. Sí, claro que sí. Era como que los primeros acercamientos a lo que hoy conocemos como VR. Para Sí, mí, a huevo. esos Sí, son los sí, primeros, sí. los primeros acercamientos de un VR. Y estaba chingón, estaba muy chingón, la verdad. Porque te daba la adrenalina, ¿no? De que jugar y ver hasta dónde puedes llegar con una sola moneda. Sí, ¿no? güey, De, sí. de qué tan bueno, qué tan hábil eres y qué tan buen compañero tienes que te ayude, güey. Porque también lo puedes jugar solo, no digo que no. Pero si tienes un compañero, obviamente te ayudaba un vergo. Sí, a huevo. Y podías llegar un poquito más lejos. Estaba chido, güey. Y no solo eso, te pasa como en el VR de hoy en día. Que bueno, al menos a mí me pasaba que te metes en el personaje. O sea, cuando Sí. juegas con, aunque sea con la pistola, te sientes así, el vato más cabrón que está ahí, que todos te están volteando a ver porque estás matando zombies o monstruos con una pistola. Te mete tanto en el personaje y lo mismo, te volaba la cabeza al pagar, yo que sé, 5 pesos o 1 peso en esa época y poder jugar un shooter de zombies, que simplemente era disparar zombies Sí. y ganar checkpoints. Con una pistola en un VR, sin tener que poner unos lentes y unos audífonos, nada, simplemente la pantalla, un objeto, que digo, eso ya se hacía desde mucho antes con Duck Hunt y demás, A huevo. pero ¿Llegaron a jugar eso, güey? sí, claro Sí, que a sí. huevo, No, sí, a güey. huevo. De Sí, hecho, claro, güey, odio al perro con toda mi sí, alma, a lo huevo, odio. güey. O sea, ya no fue nuestra época, güey. Pero yo recuerdo que un vecino que tenía igual a sus hijos grandes, de un día, pues regaló todas sus cosas, güey. O sea, de sus hijos. Güey, porque Así se de fueron. huevos. Porque se fueron, güey. Ok. Pero entonces a lo pendejo, güey, él nos regaló un Nintendo Zapper, güey. Nos regaló la pistola, pero no nos dio el NES ni nada, güey. Entonces, pues no teníamos dónde jugarlo, güey, ni nada, güey. Pero Entonces, tenías la pistola, Pero güey. teníamos la Era lo pistola, güey. importante. pero pues como niños chiquitos, güey, le cortamos el chingado cable, güey. Y con eso jugábamos, güey, porque No era hay nuestra pedo, güey, pistola, porque güey. es algo, o sea, es algo completamente común, güey. Era algo normal cuando estabas así y a veces ni siquiera eras tú, ya sabes, era tu papá o tu mamá que te decía, pues le cortas la cosa y es tú. Y dices, pues sí, buena idea, ¿no? Porque, Sí, güey. Oye, porque la realidad era que no te iban a comprar pues sí, el esa güey. madre. Y ahora yo creo que podemos platicar, güey, que yo creo, no sé qué opinan ustedes, como del primer gran multiplayer, güey, que jugamos con conciencia, güey, que fue el Halo. Halo, güey. Halo. Andrés no. Mario Party. Andrés no, porque es un niño Nintendo a todo lo que da. Andrés es un niño Nintendo. La neta sí, güey, yo soy niño de Nintendo, güey, y te puedo decir algo. El peor error de la humanidad fue jugar Halo, güey. ¡Claro que no, güey! Es que No más, Halo fue lo mejor que Es nos que pudo haber Yo pasado no a fue- es nivel de que multiplayer. yo estaba güey. muy... No fue mi rama, güey. Mi círculo social fue de Nintendo, güey. Fue de niños Nintendo. Y jugábamos Smash, jugábamos... Ah, que también, güey, o sea... el sí, problema- Sí, pero mi círculo social no fue de shooters, güey. Fue de juegos así familiares, ¿no? Ok. De Mario Party, Ok, ok. De Smash. O tal vez no solo eso, sino de ir a casa de un vato, güey, y jugar Mario 64 o cualquier juego de un Mario jugador, güey. No, de un jugador, güey, Ah, y ver como el dueño de la casa era un pendejo y no lo podía pasar, Y güey. se rolaban el control, güey. No, ni madres, güey, porque No mames, luego... güey, qué amigos más egoístas tenía, güey. No voy a decir su nombre, güey, pero era un hijo de puta. Y lo que más me cagaba, güey, era que estaba haciendo algo, güey, y no le salía. Y yo le decía, no mames, güey, es lógico, haz esto. O por ejemplo, el típico, estábamos, creo que estábamos jugando Mario 64, no sé qué ver. Y yo le dije, no mames, güey, salta en la pared. Y él me dice, ¿cómo voy a saltar en la pared? Ah, no mames, güey. Y me acuerdo que me dormí en su casa, güey. Ajá. Porque él estaba jugando y yo me dormí. Como me desperté, me dice, no mames, güey, sí tenía que saltar en la pared. Te lo dije, pendejo. Entonces no insultaba así, pero Te lo dije. te lo dije. Punto. y ya, Estúpido, ya. ¿no? cabeza de moco o algo Una así. que trefe. Pero, güey, o sea... Bueno, entonces eso tendríamos que platicarlo tú y yo, güey. ¿Para ti qué fue el Halo, güey? Para mí ha sido el primer juego que me dijo, demuestra tus habilidades. Demuéstrame
qué tanto has aprendido a jugar en comparación a otras personas. Fue el primer juego que me metió en este mundo, que me metió entre comillas en este mundo competitivo, porque aunque los niños Nintendo no lo quieran aceptar, hoy vivimos una gran escena de esports que los niños Nintendo no quieren aceptar nunca más que por Smash Bros. No son los niños Nintendo, güey. O sea, simplemente... A mí no me gustan los shooters, güey. Yo no soy de shooters. Pero ni siquiera hablamos de shooters en específico, güey. Pero Halo es un shooter. Sí, Halo es un Sí, shooter. entonces a mí no me gustan los shooters, güey. No te pongas a mal hablar de los niños Nintendo en general, güey. Porque te van a venir a romper la madre, güey. Conozco a 3 aquí en la cuadra que pueden venir a romperte la madre. Lo dudo. En tu shooter y en tu pinche Halo, güey. No creo. Está bien, güey, está bien. No, pero... Ahí te paso la dirección. No, pero el Halo 1 sí fue... Y fíjate que el Halo 1 ni siquiera fue el primer Halo que me tocó así bien. A mí fue el 2. El Halo 2 fue el primero que le dediqué horas y horas. Y fue el primero que que enganchó a mis hermanos. Entonces todo lo que ustedes platicaron hace rato de jugar con sus hermanos en el NES y SNES, a mí me tocó en el primer Xbox. Porque fue el primero que enganchó a mis hermanos. Entonces teníamos 3 controles. Jugábamos los 3. Nunca tuvimos Xbox Live. Nunca. Porque lo primero que hicimos al comprar esa consola por el pasado que teníamos en el PlayStation fue, vamos a chipearla. Ah, huevo. Y fue cuando empezó a evolucionar la industria contra la piratería y empezó con que ya no podías jugar en línea y te baneaban la consola y demás. Como dato curioso, aquí el compañero Iván, güey, en su época, jugaba con sus hermanos, güey, y cada uno tenía su PlayStation, güey. O sea, no compartían PlayStation. ¡Hala! Cada uno tenía el suyo, güey. Ojalá, Ahora vas a decir que no es cierto. ojalá cada quien, así no me lo hubiesen quitado nunca, güey. Pero yo creo que lo que dices es interesante. O sea, nosotros jugamos, por ejemplo, GoldenEye, chamaquitos, ¿no? Muy morros. Pero ya grandes y con conciencia, pues ya nos tocó jugar el Halo, güey, ya sabes. O sea, ya era así como... Yo recuerdo que no tenía Xbox, güey, ni ninguno de mis amigos tenía Xbox, güey. Pero íbamos a las lugares donde había un vero de Xbox, güey, y te rentaban 15 baros la hora, güey, ¿no? A 5 pesos el control extra, güey, una madre así, güey. Y nos poníamos a jugar los 4, güey, ¿no? Y pasábamos ahí 2, 3 horas, güey, jugando Halo, güey, a lo pendejo, güey. Y servía incluso, güey, para decir quién invitaba a los chescos, güey, o cosas Sí, así, güey. fue cuando, es lo que te digo, fue cuando los juegos empezaron a tomar un punto competitivo y empezaron a decir quién es mejor de los 4 que tienen sostenido un control, quién es el mejor. Sí, güey. Porque a él Porque no el que pierde da control, güey. no, Sí eran más, güey, que perdían. Si eran más, güey, el que perdía daba control Sí. y te envergabas, güey. Sí, claro, pero precisamente eso te hacía competir, güey. Te hacía no querer dar tu control porque tú igual vas a pagar. Y dices, Yo siempre estuve en contra de eso, en el sentido de que... Porque yo eres decía, muy malo. no, pero desde mi perspectiva de Smash, güey, que las partidas de Smash eran otra cosa, era el que perdía control. Yo decía, no mames, güey, que el que gane da control, güey. Pues sí, güey. Para que haya más variedad, ya sabes, porque si no el que gana siempre se estanca en el que gana. Lo vemos ahorita cuando yo doy sus arrastradas en Smash, güey, y no doy el control, pues obviamente estaría más chido que yo diera el control para que luego salga otro ganador y a ese ganador yo le pueda romper a su madre. Y así, ya sabes, como que es más fluida y más divertida la cosa. No, Y no se funciona mantiene, así. y se mantiene un poco más la amistad, pero pues yo no hago las reglas, güey. Así que, pues, es que eso nos convirtió en era como que las primeras retas de la canchita del barrio. Que antes pues era el gol gana y al chesco. Ajá, huevo, ahí se güey, convirtió Simón. en el que pierda da el chesco. A huevo, güey, me acuerdo, güey. Entonces ahí es cuando yo digo que en Halo se dividió el punto quiero jugar por diversión y el punto quiero jugar por ser mejor que tú. O que sean mejor que güey. todos los que vienen aquí a jugar. Pero era el trip, o sea, nos vemos después de la escuela para jugar Halo, güey. O sea, yo creo que Halo fue un videojuego muy influyente para nuestra generación. Por eso, güey, ya sabes. Por lo que significó reunirnos a jugar ya con conciencia esa madre, güey, ya sabes. O sea, ya no era como los niños de primaria, güey, que se jugaban a jugar GoldenEye, que se juntaban a jugar GoldenEye, güey. O sea, éramos ya más grandes, güey, ¿no? Ya insultábamos, güey, ya Sí, decíamos claro. mamadas, güey. O sea, ya se tornaba más violento el desmadre, güey, ya sabes. O Ya, sea, ya empezaba a sacar tu lado feo, güey. Sí, El güey, lado, sí. es el lado que solo los videojuegos logran sacar. Entonces, ¿qué pedo, güey? no, güey, es que igual, por ejemplo,
No sé cómo estaban los precios güey, en ese entonces que pues todos mis amigos y yo teníamos Nintendos, güey. Para consola el Xbox, ¿cuál era la competencia de Nintendo? ¿GameCube? En esa época... Más o Sí, menos. güey, sí. Sí, GameCube. más o menos, sí, fue el GameCube. Entonces, pues nosotros estábamos más en el GameCube y no sé cuál era la diferencia de precios entre cuál era más barato o cuál era más chingón. Yo güey. tengo la idea de que el Xbox era más caro. Güey. Ajá, según yo recuerdo, el Xbox era más caro y el catálogo de juegos era diferente, ¿no? Porque como tú dices, tú iniciaste en el Game Boy, en el Game Boy Advance. Y fíjate que en el Game Boy Advance, en las consolas portátiles no había tantos juegos violentos, no había tantos juegos así de gore De hecho. como en las consolas. Entonces era lógico que de una u otra forma, pues mi mamá prefiriera los juegos de Nintendo que conocía, que veía los anuncios y que eran más infantiles, ¿no? Que no se prestaban tanto a la violencia como lo podrían ser en este caso Halo, ¿no? O pues el niño que jugaba Doom, cosas así. Pues era como el pedo, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, yo creo que nuestro como inconsciente colectivo, güey, Nintendo siempre ha sido así como más caricaturizado, güey, ¿sabes? Bueno, yo creo que jugamos Eso es, Halo, yo ajá. creo que jugamos Halo, güey, por el hecho de estamos madurando, güey, ¿sabes? Nos sentimos más grandes, güey, o sea, es otro pedo, güey. O sea, yo Sí. así lo sentía, güey. Sí, porque realmente los que yo sé que con los que yo jugué Halo eran gente pues que estaba más grande que yo, que era Ajá. más madura, que tenía otro tipo de cosas, ¿no? Y pues igual era la cuestión de que qué le pedías a tu mamá, ¿no? Porque no es que yo haya, bueno, o sea, sí, a eso voy, ¿no? Yo elegí ser niño de Nintendo porque después de tener mi 64, pues obviamente quería la continuación, ¿no? Jugué Mario 64, sale GameCube, quiero jugar Mario Sunshine, quiero jugar Super Smash, quiero jugar todos esos juegos que están en el GameCube porque A eso huevo. con lo que yo crecí, es con lo primero que me dieron. Diferencia de unos, de mis, es el estilo mexicano, ya sabes, es tu primo, pero no es tu primo, güey. Unos primos, güey, que siempre fueron como que de PlayStation, pero porque su primera consola fue el PlayStation y se quedaron allá. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, Sí, ¿cuál fue tu primera cómo consola? evolucionas? Porque ya cuando ya tuve la independencia, ya tuve la capacidad y el poder adquisitivo, pues me compré mi Xbox 360, güey. Y luego me di cuenta que la onda estaba en el PlayStation 4. Vendí mi 360. Tuve el PlayStation 4 junto con el 360, pero luego me dije, no estoy jugando el 360, vamos a venderlo. Me quedé con el Play 4 y ahorita pues ya la computadora, güey, y el Switch, güey, y vendí todo lo demás porque dije, pues no necesito más. O sea, como que vas evolucionando, ¿no? Pero ya cuando eres niño, lo que te dan por primera vez es un poco más difícil que lo cambies. Sí, Porque no lo conoces, ¿no? Sí, No sí, puedes sí, creer sí. algo que no conoces, que no sabes. Y si todos alrededor pues están con lo mismo, pues obviamente te vas con tus cuates. Es de ahí que realmente yo no me pegué tanto a Nintendo por las consolas, sino por Pokémon, güey. O sea, la neta, eso. Porque sí, en su época todos tenían Pokémon y yo dije, pues yo también quiero mi Pokémon para jugar con todos y romperle su madre, güey. Y fue que mi primer Pokémon fue el Pokémon Blue. Y hasta el día de hoy tengo todas las generaciones de Pokémon, todas las diferentes versiones de Pokémon. Y ahorita que sale Pokémon Escudo y Espada, voy a ver qué Pokémon me compro. Porque Pokémon, la verdad, ha sido mi vida. Y es como que un tema aparte, ¿no? Porque sí es de Nintendo, pero es un tema muy grande como sí, para, a huevo. Sí. como para dejarlo fuera, Es un ¿no? solo podcast, güey, Pokémon. Pokémon Exacto, es un solo podcast. Pokémon es un punto y aparte en la escena de los videojuegos. Bueno, y ahorita que tocaste la evolución y cómo nosotros evolucionamos con la misma industria, ahorita cómo se encuentran, porque Andrés sigue siendo un aficionado a los videojuegos, pero desde un punto first player, desde un punto historia, desde un punto juego por diversión, desde un punto me interesa más la historia, me interesa más las side missions y qué me puede interesar de tus gráficos. Elías es un poco más reservado en cuanto a los videojuegos, casi prácticamente ya si no viene o no lo invitan a jugar, según yo no tienes una consola en tu casa. Sí, o sea, en mi casa tengo el 64 y el GameCube. O sea, una consola moderna. No, moderna no, de no. Play 3 o Play 4, donde No, puedas no, seguirte no. actualizando un poquito. No, ni de pedo, no. Y luego estoy yo, donde me gusta todo lo que tenga que ver con competitivo, porque por lo mismo de que me eduqué mucho con Halo y como que me educó en intentar ser mejor que todos los demás. Estoy en este mundo de intentar llegar al LOL. competitivo de muchos juegos, ni siquiera solo de League of Legends. League of Legends es como que en el que más estoy centrado,
pero ni siquiera es el único, porque igual sigo el competitivo de Counter-Strike y también sigo el competitivo de Melee y también sigo el competitivo de Smash 4 y también sigo el competitivo de Dota y también, bueno, el de Dota casi no lo entiendo, pero trato de ¿Sabes seguirlo. cuál está bien intenso, güey? El competitivo de Age of Empires, güey. Se ponen bien locos. Verdes, güey. Se ponen bien locos. Denso, güey. Pero a eso es a lo que quería llegar. ¿Cómo ven la industria desde un punto de vista de fuera, desde un punto de vista de alguien que juega por mera diversión y desde alguien que está, pues no metido en los esports, pero es un aficionado a... No sé quién quiere empezar con este punto. Pues, ¿hacia dónde va la industria, tal vez? Sería aquí hablar un poco del Switch, güey, que el Switch ha llegado a darle un nuevo giro a la industria, así muy intenso. De acuerdo. Sí, el Nintendo Switch está por encima de... Creo que se brincó 2 generaciones. Creo que no estábamos ni siquiera... Nunca nos imaginamos que que nadie nos iba a presentar una consola híbrida. Al menos no en esta época. Me gustaría como dar ahí un punto, güey. No sé si ustedes están de acuerdo. Lo que yo había observado, güey, dentro de los videojuegos, güey, es que el multiplayer, güey, se había vuelto como individual, güey. No sé si me explico. Es decir, todo el multiplayer lo estabas jugando en tu casa, güey, conectado a internet, güey, con tus cuates, en línea, güey. A mí lo que me gustó, güey, lo que volvió a hacer el Switch, güey, es lo que hizo con el 64, güey. El acercamiento humano. Exactamente, pero ahora puedes meter hasta 8 hijo de putas, güey. O sea, puedes meter un chingo de gente, güey, jugando en la pantalla, güey. Que eso se había visto en el Xbox, güey, con el interconexión, ¿no? Pero ahora, güey, son 8 güeyes sin cables, güey, jugando, güey. O sea, a mí lo que me gustó del Switch fue eso, güey. O sea, es una consola, güey, híbrida, güey. Pero, güey, por ejemplo, lo vivo con mis alumnos, güey. O sea, mis alumnos, güey, llevan a la escuela, güey, el Switch, güey, ¿no? Ponen la chingada pantallita, güey, y todos sacan sus chingados controles, güey, y empiezan a jugar ahí, güey. Sí, y es eso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tú comprabas una consola, güey, y la consola, güey, te venía la consola, si la comprabas un paquete te venía con un juego y con un control, güey. O sea, siempre era un control. Ajá, exactamente. Si tú querías otro control para jugar con alguien más, era extra o era ampliar el paquete o cosas así. En cambio, cuando tú compras el Switch, güey, Tienes 2, güey. ya tienes 2, automáticamente ya tienes 2. O sea, y ya puedes jugar con alguien, ya no es como que, ¿cómo voy a gastar más para un control? Sino que ya tengo los 2 controles y si vas a comprar otros 2, a pesar de que sí te venden los Joy-Con individual si lo quieres, pero es más fácil que compres un paquete de 2 Joy-Cons que ya es otros 2 controles, ¿me Exactamente. entiendes? Que era un poco lo que platicábamos en el primer episodio de Cultura, ¿no? Hablando de eso, referenciando al podcast más fresco, ¿no? Un easter egg. Quizá Nintendo, güey, vuelva a traernos una cultura del contacto, güey, ¿no? A mí eso fue lo que me fascinó, güey. O sea, porque, por ejemplo, mi hermano juega mucho League of Legends, güey, ¿no? Y decía, pues estoy jugando con mis amigos, ¿no? Pero para mí, güey, o sea, como millennial, güey, o sea, era así como que, a la verga, güey, o sea, ¿cómo puedes estar jugando con tus amigos, güey, en tu computadora solo en tu casa, güey, ¿sabes? Para mí el desmadre, güey, era juntarte, güey, o sea, alrededor de una consola, güey, a mentarse la madre, güey, entre todos, ahí en directo, güey, o sea, en el calor, güey, comiendo pizza, güey, ¿no? Comiendo algo, güey. Y el Switch, güey, o sea, incorporó lo mejor del pasado, güey, con lo mejor, güey, así, con lo más vanguardista, güey, dentro de la tecnología, güey. Y ahorita hablando sobre los controles que tocaban en el tema, ahí es donde está el punto de quiebre, en lo avanzado que está en la consola. Como decía Andrés, te venden 2 controles cuando compras la consola. Pero esos 2 controles también te sirven como uno para jugar varios en diferentes tipos de juegos. O sea, no solo están por separado, sino que los puedes juntar y te haces un solo control. Y eso creo que hace unos 10 años ni siquiera pasaba por la cabeza de nadie. Y quién sabe desde cuándo, quién sabe desde cuándo Nintendo lleva pensando en hacer esto. Y hasta ahorita que lo pudo hacer o lo quiso hacer. Pero definitivamente esto es el Nintendo Switch para mí está avanzado 2 generaciones y tiene a la industria parada. La industria no va a seguir. Ya había platicado esto con Andrés, pero la industria no va a seguir hasta que Nintendo decida. Porque Microsoft
está como que de a poco matando a sus consolas porque sus últimos juegos, los únicos juegos que tenía en exclusiva, ya los está sacando para PC. Lo que quieres meter a sus jugadores a PC, ¿por qué? Porque lo mismo que le decía Andrés hace todo un tiempo. Ya te cuesta lo mismo una consola que hacerte una PC. Una consola te cuesta 10,000 pesos, una PC te cuesta 12,000. Ok. Que ya es prácticamente... Y en la PC puedes tener 4,000 juegos más. No Y solo tanto, los güey, porque la mía, por ejemplo, me costó 10. Así la que... Sí, te cuesta prácticamente lo básica, mismo. ¿no? Te cuesta básicamente lo mismo y te da un abanico de juegos inmenso. Porque ya no es solo jugar lo de las desarrolladoras grandes, ya también te da para jugar indies, emuladores, juegos viejos, para probar juegos nuevos que ni siquiera han salido, dar tus opiniones. Ya no es como que te tienes que atener a lo que la empresa decida sacar y ahí está tu juego y si quieres me lo compras y si no, no. Ahora ya tú puedes decidir qué quieres jugar, cuándo lo quieres jugar, por qué lo quieres jugar. Tienes un catálogo inmenso en la plataforma más importante para juegos de PC que es Steam. Tienes una plataforma inmensa, llena de juegos que puta, creo que nadie ha podido hacer siquiera el 50% de los juegos. Y todavía queda un montón de variedad por explotar. Y- Entonces, yo creo que la industria va a seguir hasta que Nintendo decida porque si Microsoft anuncia una nueva Xbox, pues todos vamos a decir, oye, pues Nintendo me está dando una portátil y una consola de mesa. ¿Qué más me puedes ofrecer? Y PlayStation va a intentar sacar una PlayStation 5, pero lo mismo. Oye, Nintendo me está dando esto. Y ya no es, ya Microsoft ya no puede venir y decir, bueno, es que te vendo Gears of War y te vendo Halo, ok, pero pues, van a salir para PC, ya no tengo que comprar tu consola. O sea, Exactamente. ya tengo, mi PC te puede correr esos juegos, entonces, pues, ¿para qué la quiero? O sea, Y- yo creo que va por ahí, o sea, yo creo que la industria de la consola es la que lidera Nintendo, ¿me explico? O sea, Nintendo va a decidir sobre la Sí, claro. industria de la consola, Que es ¿no? la más fuerte, porque en cuanto a PC, ¿cuántas personas Pero, conoces o que sea, tengan la una cuestión PC de la fuerte? PC, güey, o sea, por ejemplo, si tú ves, no sé, corríjanme, güey, al menos casi la mayoría de los gamers, güey, que veo, güey, los streamers juegan en computadora, güey. Sí. Juegan en PC, Por güey. eso. ¿No? Porque yo creo que ahí es donde está la variedad, güey. O sea, y hablando, por ejemplo, de juegos indies, por ejemplo, Cuphead, güey, Sí, claro. ¿no? Que ya está en el Switch. Ya lo Pero, puedes comprar pero en Switch. primero llegó a PC, Ah, por güey. Y fue el supuesto, fenómeno primero que llegó a fue PC. porque llegó a PC, güey. Hollow O sea, Knight. la mayoría de gente prefiere jugar Fortnite en PC, güey. Sí, sí. Cualquier tipo, volvemos Cualquier a lo tipo de mismo. juego competitivo, por Cualquier- ejemplo, Mejor en PC, online es siempre mejor en PC, en especial, por ejemplo, el shooter, en este caso Fortnite para PC. O sea, League of los Legends, que- güey. Sí. Dota. Counter-Strike, Rainbow Six, este, Dota, Age of Empires, y podemos seguir así con miles y miles de juegos. Y eso es lo bonito que te da la PC, que tienes un mouse y un teclado, y así también puedes conectar tu control, güey, de Xbox exactamente. o de Play y jugar. Porque yo todavía juego con mi control de Xbox 360. O los que son más chidos compran el Pro Control de Nintendo, güey. Ah, se lo compró mi hermano, güey. Que ya está configurado, que Sí. ya lo puedes configurar para tu C, por ejemplo. Si yo quisiera jugar con el DualShock de PlayStation, lo tengo con el cable. Ujú. En cambio, si Con si Bluetooth. tuviera el Pro Control, pues con Bluetooth y no hay pedo, güey. Sí. Sí, güey, está cabrón. Entonces, a ese grado hemos llegado en que Nintendo ya ni siquiera siento que ya ni siquiera tiene competencia en el mercado de las consolas, que ya está tratando de trabajar en conjunto con la PC. ¿Por qué? Porque, como te digo, ya no tiene un mercado en el cual competir, porque definitivamente esta generación, es más, ni siquiera esta generación, porque ya estaba el PlayStation 4 y ya estaba el Xbox, cuando ya tenían como 2 años de vida cuando el Nintendo decidió sacar el Switch. Entonces, se saltó como 2 generaciones. Y si PlayStation o Xbox tenían planeado presentar una nueva consola, nueva totalmente o más poderosa, los frenó. Sí, o sea, Completamente frenó y congeló a la industria. es que, por ejemplo, yo la impresión que tenía de Nintendo, güey, es que Nintendo estaba muriendo, güey.
O sea, Nintendo no pudo competir, güey, contra Sony ni Microsoft mucho tiempo, güey. Es que aquí es el problema donde entra la Wii U. La Wii U fue un fracaso total. Nunca nadie sabía, nunca nadie entendió qué era una Wii U. Hasta el día de hoy hay Estoy de mucha acuerdo gente. que fue un fracaso. Me gustó, pero sí estoy de acuerdo que fue un fracaso. Fue un fracaso totalmente. Hay todavía gente que no entiende si el Wii U es la tableta adicional al Wii. Hay mucha gente que todavía no entiende que era una consola totalmente distinta. Que, tienes toda la razón, fue como que las primeras ideas del Nintendo Switch. Es como Sí, que exactamente. el abuelito Fue del el primer Nintendo Switch. experimento, ¿no? Sí, de ver sí, cómo sí. reacciona el jugador, ver cómo podemos hacer, qué tan híbrido podemos hacer el juego, ¿no? La consola. Porque realmente, ¿qué pasaba con el Wii U? Y que a mí sí me gustaba mucho el Wii U, es que yo podía jugar en el Wii U mientras mi hijo veía la tele. En la tableta. Ah, Yo güey. podía jugar en la tableta y mi hijo podía ver la tele y yo no había ningún pedo con eso. Y también podía usar la tableta como control de televisión, que estaba pues chido porque yo no tenía control de televisión. Pero el hecho de que mientras él pudiera estar viendo la televisión, yo pudiera jugar estando en el mismo cuarto, Todísima madre, güey. estaba todísima madre. No todos los juegos, pero yo jugué Breath of the Wild por primera vez en el Wii U, en la tableta, mientras mi hijo veía la tele. También lo jugué en la pantalla grande. Y ahorita que tengo el Switch, estoy volviendo a jugar Breath of the Wild. No les voy a mentir. Tampoco voy a mentir y voy a decir que es un gran juego, porque tengo mis reservas para eso. Tengo muchas críticas, pero no es el tema de hoy. No, no. Es para algo oscuro que tal vez nunca salga a la luz. Pero el Wii U tenía sus ventajas. Sí, sí, sí. El problema de esas ventajas es que nunca las supieron aprovechar. Nunca te presentaron algo tan importante. O sea, yo siento que el problema de ahí fue el marketing. Porque como que nunca te lo vendieron tan bien como hoy. Hoy ves un Pero igual pasó salió como con el mucho Nintendo tiempo Labo. después de que salió el Wii, ¿no? O sea, el problema es que... Es que cuando pasó es que si seguimos la línea de Nintendo, siempre ha sido un fracaso, una gran victoria. Un fracaso, una gran victoria. El GameCube fue un asco. No mames, güey. El GameCube fue un asco. El sistema es tan malo que el Wii, en menor espacio, podía leer juegos de GameCube. Así de malo era el GameCube en cuanto a software en su momento. Ver. Porque competía contra PlayStation y contra el primer Xbox. Que obviamente el GameCube Sí, o sea, se siempre ha quedó muy estado atrás. atrás en esa En la parte, vanguardia, sí. en la competencia. Es por eso que de repente teníamos había juegos que no llegaban a Nintendo. Si tuviera que dar un ejemplo, es el juego de Wii de Linterna Verde, en donde para Xbox estaba como que bien chido, güey, y para Wii estaba todo caricaturesco, así bien feo, güey. No te vayas lejos, los juegos más jugados como FIFA en el Wii y en el Wii U eran imposibles de jugar porque estaban horribles. No voy a comentar nada de FIFA. Sí, yo sé que tienes un odio muy cabrón hacia FIFA. Yo no dije eso tampoco. El problema aquí es que las consolas en ese momento estaban muy desarrolladas para el GameCube. Entonces, estaba tan feo que tu Wii era un GameCube. Ajá, eso es cierto. Ajá. Y leía los discos de GameCube y además podías conectar tu control de GameCube Sí, a huevo. y tu memory card del GameCube. Fíjate que eso siempre ha sido como una de las cosas que me ha gustado de Nintendo, güey. O sea, que Nintendo... La retrocompatibilidad. Exactamente, güey. Sí, no te dejan morir. No es como esta idea de cómprame porque quiero tu dinero. Siempre ha sido como que ok, te voy a sacar una nueva consola, pero te dejo jugar todavía un ratito más. Exactamente, güey, con lo todo que lo que tienes ya antes, tienes, güey, con exactamente. los miles que ya gastaste. Ok, te los respeto, muchísimas gracias. Y todavía puedes jugar un ratito. Pero voy a sacar juegos que te van a gustar tanto que ya no vas a querer tocar los otros. Así que Japoneses. ponte verga para que no desperdicies tu dinero. El problema aquí es cuánto tiempo de vida le queda o le van a dar a la Switch. Porque ahorita ya había bajado un poquito el hype. Ajá. Pero es que el hype estuvo tan cabrón que lo de Nintendo Labo, güey. Nintendo Labo era... ¿Te enteraste que era el Nintendo Labo? Sí, a huevo, el cartón, ¿no? Era puto cartón, güey. ¿Y qué dijeron todos los de Nintendo?
Dios bendito, nos están vendiendo cartón, pero qué chingón se ve. Quiero comprarlo. Hermoso. $60 por una caja de pizza, güey. Sí, 60 ya dólares. salió su madre. Ya. El Nintendo Labo ya salió desde un chingo. Ahorita el nuevo es el VR, Ujú. que pues sí, no lo he podido comprar, Pero está en tus planes. pero está entre mis planes. Sí me decepcionó un poquito el VR que se le puso para Breath of the Wild. Yo me esperaba otra cosa. Es un poco incómodo jugarlo y o sea, nada más es la misma perspectiva, nada más en VR. Yo me esperaba ya un juego en primera persona Totalmente de en Zelda, primera persona. que hubiera sido perfecto, ¿no? Verga, sí, güey. Hubiera sido chingoncísimo. Pero mientras, pues nada más es como que lo mismo que enviar. Sí está chido, pero no es lo que yo hubiera esperado. Quisieran, claro que acaba de salir. Confío en que Nintendo tenga la apertura para hacerlo. O que lo vaya a hacer en su próximo Zelda con mundo abierto. Que ya se está igual hablando de eso. Pero ahí, con el VR de Nintendo, igual ya tuvimos. Ya evolucionó. Siento que para Nintendo, el VR va a ser una mala idea. Porque siento que está regresando. O sea, siento que está intentando competir con las consolas cuando no debería. Porque para el Wii, cuando salió el Wii Sports, te vendían la raqueta, el bate, que literalmente tenía un hueco para conectar el control, el mando. Y era un VR, era prácticamente un VR. Y estaba súper chingón en ese momento. Yo siento que eso es lo que deberían seguir haciendo. Y no intentar competir con el VR real. Porque sinceramente el motor gráfico que tiene Switch no da para jugar un VR como se debe. No da para jugar un VR. La verdad, el único que puede competir con VR es la PC. Sí, a huevo. ¿Por qué? Porque puede exigirle a la PC su máximo potencial. Y una Nintendo Switch, ni un Xbox, ni un Play 4 está cerca de lograrlo. Entonces, siento que Nintendo está haciendo un poquito mal en intentar explotar ese lado del VR. Pero pues, no sé, siento que no debería. Siento que debería seguir sacando, como algún momento lo sacó, no me acuerdo para qué Zelda. Pero sacó un plástico que era... Una ballesta. Ajá, una ballesta. Era para Skyward, creo. Y estaba súper chingona la ballesta, güey. ¿Llegas a jugar el Zelda con esa ballesta? No. Estaba súper verguísima. Un amigo lo tenía y estaba súper verguísima. Es que creo que se está mal metiendo la competencia, ¿no? Porque Es que precisamente el Joy-Con es un sensor de movimiento muy chido, güey, que podrían explotar, y es lo que digo, o sea, si hubieran hecho el VR, primero, si hubieran hecho el cartón del VR, de modo que se pudiera sostener a tu cabeza, sin que tú tuvieras que estar agarrando y pegándolo a tu Un cara. Virtual Boy, ¿no? O sea, Ajá. el A error del huevo, Virtual güey. Boy. A huevo, güey. Hubiera estado chingón, ¿no? En especial con Zelda, que ya es un mundo abierto, que ya como que Ajá. puedes con un Joy-Con simular un escudo y simular una espada. O sea, sí hubieran podido hacer grandes cosas. Eso es lo que yo me esperaba mucho con el VR. Puse mis expectativas muy altas. No he jugado el VR, pero a simple vista, el de Zelda no me gustó, ¿no? O sea, no me gustó cómo se ve. Sí me gustaría comprar el paquete más enfocado en la pistola, porque se ve chingón como jugarlo. Ese VR de la pistola se ve muy chido, ¿no? Pero siento que pueden explotarle todavía más. Y pues todavía están a tiempo, ¿no? Todavía pueden explotar bastantes cosas. El promedio de vida de una consola es de 5 años y tenemos el Switch desde hace apenas 2. Sí, Entonces, a huevo. todavía hay tiempo, en especial por toda la demanda de juegos que van a salir. Estamos en la espera de Metroid, de Luigi's Mansion 3, de Mario Maker 2. Y el Smash sigue rompiéndola, pasó. El de Smash verga. sigue Le quedan rompiéndola DLCs. y todavía le tienen 4 DLCs más, o sea, Y el sí, Tetris, güey. el Tetris 99 que está de puta Cop- madre rompiéndole la Cuphead. madre a Fortnite, güey. Cuphead con su nuevo DLC que va a romper otra vez el Switch. Entonces es lo que yo decía, que el Switch tiene la vida que Nintendo le quiera dar. Así definitivamente, Sí, a porque huevo. Resident Evil te da un chingo de horas. Cuphead, ahí van otras chingo de horas. Aunque la neta, siento que Cuphead no queda en el mercado de Nintendo. Es un juego muy difícil para el mercado de Nintendo. Porque, No lo sin creas, duda... güey. Nintendo tiene juegos bien cabrones, güey. Pero es que esta Nintendo Switch
yo siento que fue muy dirigida a como que a reiniciar la generación, otra vez a los niños. No sé si eso les parece, No creo. pero como que yo sí siento que intentó como que reiniciar, porque, No, o sea, porque- intentó reiniciar y también le intentó dejar como que espacio a los grandes. No, porque yo creo que su marketing siempre ha estado como puente generacional, ¿eh? Porque yo recuerdo haber visto muchos anuncios del Switch donde eran papás, güey, los que jugaban, güey, Exacto. ¿no? Sí, o sea, más allá de la mercadotecnia, ¿no? Muchos juegos, sí, sí hay juegos como que family friendly, ¿no? Tenemos al Mario Party, tenemos, pues, Mario Odyssey, ahorita compré Yoshi Crafted World, de Super Mario, el port de Super Mario Bros. Deluxe, pero a fin de cuentas, son juegos que de una u otra forma sí te plantean un grado de dificultad, que sí están como que complicados, pero fuera de eso también tenemos juegos difíciles, ¿no? Juegos que son más para adultos, tenemos... O sea, Tetris Yo compré 99, güey, Hollow, o sea, Tetris 99, Cuphead. Siento que precisamente eso hace el Switch, ¿no? Que abre el abanico para que lo pueda jugar quien quiera. Exacto. Y que otras franquicias estén volteando a ver y que ahorita el Switch ya tenga la capacidad de correr ese tipo de juegos. Pues está chido, ¿no? Porque si tú en tu época tal vez no jugaste Resident Evil o Resident Evil, porque nosotros crecimos con Resident Evil 4. A huevo. Lo conocimos y lo jugamos. Pero hay generaciones que no. Y entonces ahorita tienen la oportunidad de jugarlo. Y no solo jugarlo en su casa, sino llevarlo a donde quieran y jugarlo. O sea, Exactamente. la portabilidad de juegos así Está es muy muy chingón. cabrón. Yo creo que Porque eso es como el value, güey, el valor, güey, de esa madre. eso, el hecho que yo pueda sentarme y, ¿sabes qué? Nos falta una hora para la clase, el maestro Elías, vamos a jugar Cuphead mientras, güey. O sea, Huevo, está güey. chido, güey, para que entres a la clase ya estresado, güey, para que te vayan a estresar más. Pero el caso es ese, güey, te puedes divertir y puedes jugar un juego chingón, muy chingón, de manera portátil con tus amigos, en donde tú quieras. Por eso Nintendo esta generación pasó por encima de todos, porque Sí, güey. es lo que les decía, que llevó esta generación y el mercado a otro nivel. Porque ahora yo siento que hasta las desarrolladoras están exigiéndole a otras compañías en, bueno, Que sean como Switch, güey, que sean como el Switch, ¿cómo güey. vamos a llevar y poder competir con esa madre, güey? Porque van a seguir saliendo juegos y te van a decir, ok, te lo vendo para Sony, pero también quiero que lo jueguen como portable. O sea, ¿cuándo ibas a Entonces- pensar, güey, jugar Smash en el avión, güey? Ya sabes. Precioso, En el ADO, Smash, güey, ya sabes. Mario Kart. Y la neta es que el marketing que le han dado al Switch es hermoso. Me acuerdo de los primeros, el primer tráiler que salió, que era precisamente Ajá, uno de un avión, un güey. señor, un ejecutivo, Ajá. en un avión. Exacto. Por eso te decía, güey, que tiene un Que clip era- incluyente, güey. O sea, no va para niños, Era güey. impresionante. Y luego ver otras escenas donde estabas como que en un parque, con un chingo de gente que eran como que tus amigos de la cuadra, y ver que los dos están jugando Mario Kart en una pantallita, al final de cuentas, pero los dos están jugando Mario Kart en el parque, güey. Sí, güey. o Y sea, era- en tu escuela, güey. ya En la sabes. escuela, güey. En todos pinches lados, güey. ¿no? Era asombroso. Antes, Ahorita mis alumnos me ruegan, güey, por poder conectar el Switch al proyector, güey, del salón, güey, y jugar ahí, güey. O sea, estoy a Es nada que de es decirles eso, o sea, que por sí, ejemplo, güey. cuando empezó el 3DS tenía la función de Street Pass y Spot Pass. Entonces tú, no sé, no sé si tú llegaste a verlo, pero el niño sí llegó a verlo. Que yo llevaba mi 3DS a todos lados con tal de ver si yo podía encontrarme, si mi Street Pass detectaba a otras personas con 3DS, güey. Ajá. Entonces, eso estaba chido porque, por ejemplo, iba a la facultad, güey, y cuando regresaba, casi siempre me encontraba a una persona en Street Pass, güey. Y al día siguiente me la volví a encontrar y me la volví a encontrar. Entonces, ¿sabías que ahí en la facultad había alguien que, igual que tú, tenía el Street Pass, güey? Y creabas un vínculo con ellos. O una vez estaba en la biblioteca, estaba jugando mi Pokémon, en ese entonces era X y Y, y me salió que había otro vato jugando Pokémon. Y me puse a jugar con él, güey. O sea, le dije, lo reté indirectamente. Y el vato nunca lo vi, güey. Me dio mi arrastrada en Pokémon y nunca lo vi, güey. Pero hice Era una yo, relación güey. de amistad con ellos. Que es como que ahorita llegas a todos lados, güey. Y bueno, me hubiera gustado que se mantenga un poco el Street Pass o de una u otra forma para poder detectar a los otros.
Pero que vayas a un restaurante, güey, y saques tu Switch y de repente el vato de al lado también tiene Switch, güey, y lo saca. O tus alumnos, ¿no? Tus alumnos, digamos que hay varios que tengan Switch y sacan su Switch, entre todos juegan y no tienen que conectarte en una pantalla. Se pueden conectar a las dos pantallas y eso está chingón, güey. O sea, eso está muy verga. Está muy cabrón, güey. Creo que ya tenemos un verbo de tiempo hablando, güey. Yo creo que... Sí, vamos a... No sé si cerramos, güey, o conversamos un tema más que me parece interesante, güey. Que es ya la cuestión del eSport, güey. O sea... yo creo que eso, papi, es para Sí, yo creo que es para otro entero, podcast, porque sí. no vamos a acabar. O sea, Sí. pero me gustaría así como ponerlo en la mesa, güey. O sea, el hecho, güey, de que una generación que creció con videojuegos, güey, ya está ganando dinero, güey, de Ya eso, son güey. profesionales en eso. Ya y son profesionales Viven en el eso, sueño de güey. muchos, güey, yo incluido. O sea, es el nuevo Rockstar, güey. O sea, Sí, exacto. tú ves esos güeyes, por ejemplo, hablando de LOL, por ejemplo, ¿no? Cómo salen, güey, así, mamados, güey, güeritos, güey, guapos, güey, con sus chaquetas, güey, o sea, y les mandan carros, güey, o sea, está cabrón, güey, o sea... Ganan millones por jugar un juego que antes era el sueño, güey. Sí, cabrón, o sea... Literalmente ellos están viviendo el sueño, güey. Literalmente. O sea, lo que antes para ti, güey, era tomar una guitarra, güey, ya sabes, y estar en tu casa practicando, güey, pensando que alguna vez una disquera te iba a agarrar a ti y a tu bandita pendeja en el garage, güey, ya sabes. Uy. Estuvo muy proyectivo ese pedo, ¿no? Me dolió, ¿no? Y ahora, güey, o sea, tu sueño, güey, de estar jugando videojuegos, güey, decir, verga, güey, o sea, y que, sobre todo, güey, desafiar lo que te dijeron tus papás, güey, estás ahí sin hacer nada, güey, nadie te va a pagar por esa madre, güey, y un día, güey, te pagan por esa madre, güey, y te pagan un chingo de varo, güey, ¿no? Y te avientan un cangrejo, ¿no? Cuando ganas una final. Precioso, güey. Para los que no entiendan, a Hungry Box le tiraron un cangrejo. Crudo, güey. Véanlo, es un gran video. No pruebo eso, a mí sí me chiveó, güey. Y apoyo mucho cómo Hungry Box manejó la situación y cómo los fans, güey, igual apoyaron, güey. O sea, como que muy chido, güey. Hungry Box. Hungry Box. Manda un saludo, Hungry Box, no seas chivo en Twitter. Algún día. Pero Pero bueno. prefiero el de mango, la neta. Me gusta más mango. Lo- No vamos a Lolito. discutir eso ahorita. Manda saludos, Lolito, por favor. Bueno, Revenant. Cloud9 vive en mi corazón. A la verga. entonces, para concluir, pues Nintendo tiene a todos esperando qué va a ser. huevos, güey, así. Tal cual. Nintendo tiene a todos esperando cuál va a ser su siguiente movimiento. Y Nintendo demostró que la industria puede revolucionar, ¿no? Que después de varios intentos fallidos, o sea, que sí puedes que equivocarse y tener errores es de humanos, güey, pero lo importante no es quedarte en eso, sino evolucionar y demostrar a qué tanto puedes llegar, ¿no? Y el Switch ha alcanzado mucho, que diría que ha puesto la vara muy alta para las otras consolas, pero también para ellos mismos, ¿no? Ellos se plantean el gran reto de decir, Ajá, ¿qué sigue? ¿qué sigue para ellos? ¿Qué sigue para el videojugador? Y que la consola ha revolucionado tanto que no se me viene a la mente qué es lo que sigue. Que comúnmente dices, no mames, deberían ser en la próxima consola esto, en la próxima consola otro. Aquí el Switch como que se adelantó demasiado, entonces no sé tal cual qué podré esperar, no solo de ellos, sino de las otras... De la competencia, de güey. la competencia, ¿no? Sino que ahorita no estoy pensando tanto en eso, sino en todos los juegos que podrían explotar con eso. Yo realmente quisiera que portearan o que hicieran un remake de Punch Out, que a mí me gustó mucho en el Wii. Verdes. Ajá. Y que ahorita se presta mucho para el juego, con el Switch, que podrían hacerlo, que estaría muy que chido. por güey. favor le pongan multiplayer en el Switch, estaría Que le pongan un verguísima, multiplayer güey. así bien chido, güey, y tal vez sea un proyecto que tengan en mente, o no lo sé, ¿no? Ya sacaron un juego como de Fitbox, pero yo la verdad sí anhelaría mucho Punch Out, ¿no? Y que la industria tiene muchísimo por evolucionar y que lo que... ¿Sabes qué? Un WarioWare Inc., güey. Llegaron a jugar Por el ejemplo. Verdes, Uy, güey. bro. Ese sería muy vergas porque ya tiene la pantalla táctil, No güey. mames, bro. Sí, qué no rico, mames, güey. estaba- Qué rico. Ese juego creo que fue el que más horas le pegué en un Game Boy. Verdes, sí, esto es un gran juego, güey. Sí, y que por ejemplo, creo que lo más rescatable es que la industria de los videojuegos no deja de sorprendernos, ¿no? Exactamente. Que de eso se trata. Así como cuando estás jugando un juego y de repente te sale un mind blow y dices, no mames, güey, ¿cómo hago esto? ¿De dónde salió esto? Creo que igual con las consolas y toda la industria se trata de eso, de sorprender al jugador y que el jugador esté abierto
a nuevas experiencias, a probar nuevas cosas. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. La verdad, está muy chido todo lo que Nintendo está haciendo. No, yo creo que ya... No, yo creo que ya terminamos el podcast porque definitivamente los eSports es para otro tema Ah, huevo, sí. que va para muy largo. Y ya de por sí este podcast quedó demasiado largo. Pues un saludo a toda la banda. Somos. ¿En serio tengo que contestar a eso? Me siento en una estación grupera o algo así, no sé. Saluditos a toda la gente que nos está escuchando, claro que sí, sobre todo a las amas de casa. Qué mal pedo, güey. Un saludo a toda la banda, ¿no? Escúchenos, cuéntenos en los comentarios qué piensan, qué les gustaría que hablemos. Y yo soy Andrés y me despido con un afectuoso abrazo. Ahí nos vemos en otros momentos. Yo soy Elías, Nos escuchamos. escuchen el podcast Cultura, el podcast más fresco desde la calurosa península de Yucatán. Eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Big Things. Espero que les haya gustado el tema y nos escuchamos después. Bye.